El tema que trataremos esta semana es enfermedad vascular. Durante el presente seminario, luego de un breve repaso general, estudiaremos los conceptos de ateroesclerosis, factores de riesgo, donde desarrollaremos la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, donde incluiremos angina de pecho e infarto agudo de miocardio, y por último el concepto de accidente cerebrovascular. Consideramos que será de mucha utilidad realizar un breve repaso del sistema circulatorio, recordando que sus componentes son el corazón como bomba, los vasos sanguíneos como el continente y la sangre como el contenido. Se trata de un sistema circulatorio cerrado, que puede dividirse en dos ciclos, uno conocido como de circulación pulmonar o circulación menor y el otro conocido como circulación general o circulación mayor. Por último, es importante recordar sus funciones. No solo es el transporte de oxígeno, nutrientes y desechos celulares, sino también el mantenimiento de la temperatura y pH interno. También necesitamos recordar las características de los vasos sanguíneos, los cuales clasificaremos en arterias, venas y capilares según sus características estructurales. Y es debido a estas que conocemos a las arterias y arteriolas como vasos de resistencia y a las venas como vasos de capacitancia. En la presente diapositiva podemos observar dos cortes transversales. A la izquierda la sección de una arteria y a la derecha la sección de una vena. Debemos diferenciar la disposición concéntrica de las tres capas: túnica interna, también llamada íntima arterial, la túnica media, también llamada capa media, y la túnica externa, también llamada capa externa. Durante el presente seminario será fundamental comprender el rol del endotelio, de la íntima arterial y de la capa músculo-elástica de la capa media. Comenzando con el seminario, el primer concepto que estudiaremos será el de la arterioesclerosis y el de ateroesclerosis. Es muy importante entender que no son sinónimos. Arterioesclerosis es un término genérico que designa el engrosamiento y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales independientemente sea la causa. Ateroesclerosis es un término que designa el engrosamiento y la pérdida de elasticidad de las arterias de mediano y gran calibre, debido a la formación de ateromas o placas ateromatosas. Por lo tanto, entendiendo la diferencia que existe entre ambos términos, podemos decir que la ateroesclerosis es una arterioesclerosis donde la causa es la placa de ateroma. ¿Por qué estudiamos la ateroesclerosis? Porque con su distribución mundial, la ateroesclerosis es la mayor causa de muerte y de morbilidad en los países occidentales, porque es una enfermedad lentamente progresiva que se evidencia clínicamente en la edad adulta, fase clínica, pero comienza en la infancia, fase preclínica. Patogenia de la aterosclerosis. Como era de esperar, la importancia de esta enfermedad ha estimulado muchos esfuerzos para descubrir su causa. Una de las hipótesis es la respuesta a la lesión. Esta respuesta a la lesión considera que la ateroesclerosis es una respuesta inflamatoria crónica de la pared arterial, iniciada por la lesión del endotelio. Además, la progresión de la lesión es mantenida por la interacción entre lipoproteínas modificadas, macrófagos procedentes de los monocitos, linfocitos T y los constituyentes celulares normales de la pared arterial. Entonces, paso a paso y con esquemas e imágenes, desarrollaremos la formación de la placa de ateroma, o sea, la patogenia de la misma. Siempre debemos recordar que el primer evento es que existe una lesión inicial sobre el endotelio. En este esquema vemos un corte de la arteria con sus capas, íntima, media y adventicia, la posición de las láminas elásticas y por supuesto la ubicación del endotelio.
En esta diapositiva vemos un dibujo de la arteria, que utilizaremos como base de toda la explicación de la formación de la placa de ateroma. Señalamos en el mismo cada una de las capas mencionadas. Observamos al endotelio y observamos una flecha roja, la cual indica la lesión que se produce sobre el mismo. Ya en la siguiente imagen vemos como paso 1 la lesión endotelial y algunos ejemplos que la producen, los cuales estudiaremos más adelante en este mismo seminario cuando estudiemos los factores de riesgo. No debemos olvidar que hablamos de un daño endotelial que se mantiene en el tiempo, un daño crónico, que estimulará una respuesta a dicha lesión. Es cuando empezamos a utilizar el término de disfunción endotelial, donde se produce un aumento de la permeabilidad del mismo. Acumulación de lipoproteínas, en particular de LDL, con elevado contenido de colesterol en la pared vascular. Modificación mediante oxidación de las lipoproteínas de la lesión. Adherencia de monocitos sanguíneos al endotelio. Se producen sustancias adhesivas y quimiotácticas que atraen a monocitos y linfocitos en el endotelio. Migración de los mismos hacia la íntima. Una vez fijado al endotelio, el monocito transmigra al subendotelio. Se inhibe la migración del monocito. Se le impide salir de la pared arterial a la circulación. Las lipoproteínas oxidadas junto a las citoquinas, sustancias quimotácticas y factores de crecimiento activan y diferencian el monocito a macrófago. Y transformación de los macrófagos y células espumosas. Las células espumosas son macrófagos transformados, cargados de colesterol en forma de inclusiones de gotas de lípidos. En esta imagen presentamos gráficamente esta disfunción que acabamos de mencionar. Normalmente, el LDL en el torrente sanguíneo pasa la barrera endotelial y regresa a la circulación. Ocurre lo mismo con los monocitos circulantes. Este ciclo de entrada y salida de monocitos y colesterol se interrumpe si el colesterol LDL se oxida por acción de radicales libres del oxígeno en la propia pared endotelial. Este macrófago activado expresa moléculas biológicamente activas, entre ellas un nuevo receptor scavenger que fagocita la LDL oxidada y acumula en las células ésteres de colesterol, formando una célula espumosa, el componente de la estría grasa. Este es un proceso que evoluciona, por lo tanto, continuamos con la disfunción endotelial. Se producen una cascada de acontecimientos. Todo este daño modifica la superficie del endotelio, lo cual producirá adherencia plaquetaria. Los lípidos oxidados pueden poner en marcha la trombosis. El efecto citotóxico necrosa el endotelio y se produce el proceso de adhesión plaquetaria y liberación de factores de crecimiento. Además, el colesterol oxidado inhibe la vía de formación del óxido nítrico, vasodilatador y antiagregante como hemos estudiado anteriormente, favoreciendo la agregación plaquetaria y la vasoconstricción, favoreciendo la trombosis. Liberación de factores por las plaquetas activadas y por los macrófagos. Migración de las células musculares lisas desde la media hasta la íntima. Aquí presentamos el dibujo que muestra lo mencionado anteriormente. No tenemos que perdernos. Seguimos explicando lo que ocurre en la disfunción endotelial. Hasta ahora se produjo la proliferación de las células musculares lisas en la íntima. Estas producirán la elaboración de matriz extracelular, que conduce a la acumulación de colágeno y proteoglicanos. También se producirá una acumulación potenciada de lípidos. Entonces,
se produjo la acumulación intracelular de lípidos en el subendotelio. Los efectos tóxicos del LDL oxidado pueden iniciar la muerte del macrófago lleno de colesterol, conduciendo al depósito de lípidos insolubles. En esta etapa, estamos frente a un nuevo término que debemos manejar. Es el término de estría grasa. Estría grasa representa la lesión más temprana de la aterosclerosis. Existe una lesión, obviamente, pero la misma no está muy elevada, por lo tanto, no llega a alterar el flujo sanguíneo. Está compuesta por células espumosas llenas de lípidos, linfocitos T y lípidos extracelulares. Aquí les mostramos la estría grasa esquematizada. Existe una relación compleja entre la estría grasa y las placas ateroscleróticas. Se sabe que las estrías grasas están relacionadas con los factores de riesgo para aterosclerosis en los adultos, que más adelante estudiaremos. Existen datos experimentales que apoyan la posible evolución desde estría grasa hasta placas. Reiteramos, es un proceso que evoluciona, por lo tanto, existe una progresión desde la estría grasa hasta el ateroma fibroadiposo. En la formación de la placa es fundamental la proliferación y emigración de las células del músculo liso de la capa media de la íntima, una respuesta proliferativa del músculo liso a una lesión vascular. Mostramos aquí el dibujo del ateroma fibroadiposo. Entonces, podemos entender al ateroma fibroadiposo como una envoltura fibrosa que rodea un centro necrótico. Según la Organización Mundial de la Salud, el ateroma es una placa de fibroateroma, un núcleo masivo extracelular de lípido siempre rodeado de una superficie fibrosa que la aísla de la luz vascular. La envoltura fibrosa está compuesta por células musculares lisas, macrófagos, células espumosas, linfocitos, colágeno, elastina, proteoglicanos y neovascularización. El engrosamiento de la capa fibrosa puede acelerarse por el depósito de plaquetas y fibrina en la superficie endotelial y su incorporación en la íntima. El centro necrótico está compuesto por residuos celulares, cristales de colesterol, células espumosas y calcio, como residuos celulares producidos fundamentalmente por la rotura del macrófago cargado de colesterol oxidado, pero probablemente también por la rotura de la célula del músculo liso cargado de lípidos. En esta imagen observamos el total de la circunferencia del vaso y observamos cómo disminuye la luz del mismo debido a la presencia de la placa. Este proceso puede tardar entre 10 y 15 años en producirse. Esta placa puede ser estable y permanecer sin modificaciones durante años, pero también puede progresar por pequeñas fisuras que producen lesión del endotelio, trombos de plaquetas y fibrina que se incorporan en la misma. Este crecimiento lento y subclínico puede conducir a la oclusión total del vaso, que en un 75% es asintomática, porque se crea una circulación colateral compensadora. En esta diapositiva podemos ver una gráfica que representa el resumen de todo el proceso que hemos estudiado. Tenemos mucha información en la misma. En el recuadro de arriba a la izquierda se mencionan diferentes causas que pueden producir la lesión, alteración funcional del endotelio. También se menciona la interacción de los mediadores químicos involucrados, algunos de los mismos responsables de la emigración y proliferación de las células musculares lisas, como también la síntesis de matriz extracelular. Observamos también cómo de izquierda a derecha disminuye la luz del vaso
y vemos cómo debajo de la imagen se etiqueta a la izquierda al vaso normal, como a la derecha de la imagen la formación continua de la placa aterosclerótica. Durante el trabajo práctico de esta semana, trabajaremos con una maqueta para poder entender y visualizar el proceso de la aterogénesis. El próximo ítem del temario del día es comprender los factores de riesgo. Los vamos a definir como toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad. Su control disminuye el riesgo de padecer la enfermedad que implica y tienen tendencia a asociarse entre sí. La presencia de múltiples factores de riesgo puede tener un efecto multiplicador, siendo el riesgo mayor que la sumatoria de los riesgos individuales. Podemos decir que dos factores de riesgo importantes aumentan el riesgo de padecer una enfermedad en alrededor de 4 veces. Queremos aclarar que es muy importante no confundir el concepto de factor de riesgo que predispone a la aterosclerosis con causas que producen aterosclerosis. Entonces, por ejemplo, podemos definir como factor de riesgo de aterosclerosis a la hipertensión arterial, pero como causa de aterosclerosis a la placa de ateroma. Como el seminario del día de hoy corresponde a enfermedad vascular, estudiaremos la clasificación de los factores de riesgo cardiovascular. Estos se clasifican como no modificables y modificables. No hay mucho para decir sobre la definición, pero sí veremos varios ejemplos para entender el concepto. Como ejemplos de no modificables tenemos la edad avanzada, género masculino, historia familiar y anomalías genéticas. Explicaremos a continuación cada uno de ellos. Edad avanzada. Es una influencia dominante. Estudios indican que la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica aumenta con cada década y que la incidencia de infarto de miocardio aumenta 5 veces entre los 40 y los 60 años. La cardiopatía isquémica será uno de nuestros próximos ítems del temario. Género masculino. Los hombres están mucho más predispuestos a la aterosclerosis que las mujeres premenopáusicas. Después de la menopausia, aumenta la incidencia de estas enfermedades, debido a una disminución de los niveles de estrógenos naturales. Es por esto que la frecuencia de infarto de miocardio se iguala en ambos sexos hacia la 7ª u 8ª década de la vida. Historia familiar. La predisposición familiar bien demostrada a la aterosclerosis y cardiopatía isquémica es probablemente poligénica. Anomalías genéticas. Hipercolesterolemia familiar, alteración genética hereditaria en el metabolismo de las lipoproteínas, que conducen a niveles excesivamente altos de lípidos sanguíneos. Continuando con la clasificación de los factores de riesgo, veremos los factores de riesgo modificables. Estos son los factores de riesgo no genéticos, que son en gran parte potencialmente reversibles o controlables. Estos son la dieta, estilo de vida y hábitos personales. Veremos algunos ejemplos: hiperlipemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes y otros. Explicaremos a continuación cada uno de ellos. Hiperlipemia. Los niveles elevados de colesterol sérico son suficientes para estimular el desarrollo de lesiones en el endotelio. La ingesta dietética elevada de colesterol y grasas saturadas, como las presentes en la yema de huevo, las grasas animales y manteca, elevan el nivel plasmático de colesterol. Hipertensión arterial.
es un factor de riesgo importante para la ateroesclerosis en todas las edades. Debido a esto, elegimos desarrollar este tema aparte, como uno de los ítems del temario a continuación. Tabaquismo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2002 existen en el mundo más de 1.100 millones de fumadores. Se supone un consumo total de 5.827 billones de cigarrillos al año. El consumo de uno más atados por día durante varios años aumenta el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica en hasta un 200%. Entre las múltiples sustancias del humo de cigarrillo, las que presentan un mayor efecto adverso son la nicotina y el monóxido de carbono. Algunos de los efectos que producen es la activación del sistema nervioso simpático, agregación plaquetaria, lesión endotelial por radicales libres, oxidación de lipoproteínas, todos efectos que vimos claramente implicados en la formación de la placa de ateroma. Esto es muy importante. Dejar de fumar reduce de forma sustancial el riesgo cardiovascular y disminuye la mortalidad. Diabetes. Si bien uno de los seminarios de esta cursada será diabetes, mencionaremos algunas ideas. Es una enfermedad metabólica que produce un aumento anormal y mantenido en el tiempo de los valores de glucemia. No solo se presenta una hiperglucemia crónica, sino también dislipemias y resistencia a la insulina, lo cual favorecerá la velocidad de la formación de la placa. Dentro de otros, mencionaremos al estrés, a la obesidad. El exceso de peso contribuye a un mayor trabajo cardíaco, al sedentarismo, que favorece la obesidad, y a la ingesta alta de sal. La sal excesiva en la dieta causa retención de líquido y aumento de la presión arterial. Continuando con el temario del día, uno de los factores de riesgo que prometimos desarrollar es la hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Sabemos que la presión sistémica debe estar estrechamente regulada, donde presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica. Cuando la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica está alterada, ocurre la hipertensión, o sea que la presión arterial está elevada. Esta situación no proporciona ningún beneficio. Es más, puede producir disfunción y daño de los vasos sanguíneos y órganos. Entonces, podemos decir que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo con mayor impacto en la enfermedad cardiovascular. Que la hipertensión arterial es un problema sanitario frecuente en la población. Y que la hipertensión arterial no produce síntomas hasta fases avanzadas de su evolución. Por todo esto, podemos definir la hipertensión arterial como una enfermedad multifactorial compleja que tiene determinantes tanto genéticos como medioambientales, en donde aproximadamente el 95% de los casos de hipertensión son idiopáticos. Esta es la llamada hipertensión esencial. A continuación, estudiaremos la clasificación de la presión arterial. En este cuadro presentamos valores de presión arterial, pero observemos que trabajaremos con rangos, tanto de presión arterial sistólica como de presión arterial diastólica. Estudiando el tratamiento de la hipertensión arterial, veremos que la meta a alcanzar será la de lograr mantener la presión arterial en valores normales durante todo el día. Difícil tarea de lograr. El tratamiento se basará en un tratamiento no farmacológico y farmacológico.
El tratamiento no farmacológico consistirá en controlar la dieta, reducir el consumo de sal, comer más frutas y verduras, en realizar actividad física. El ejercicio aeróbico ayuda a fortalecer el corazón, a bajar de peso y a controlar la presión arterial. El tratamiento farmacológico consistirá en la utilización de medicación, drogas únicas o combinadas. Una de las actividades del trabajo práctico será desarrollar este tema. Estudiaremos distintas drogas y su mecanismo de acción.